Bien, saludos a todos y bienvenidos a este panel compuesto por el grupo número 4 de casos de producción. Esa es la materia de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Nosotros estaremos hablando sobre los principios de la administración científica. Aquí presente están mis compañeros, mi compañera Nubiel Paulino, César Durán y Josué Balbuena. Esta servidora es Yamile del Rosario. El libro de los principios de la administración científica fue escrito por un ingeniero norteamericano llamado Frederick Winslow Taylor, mejor conocido como Frederick Taylor. También es considerado el padre de la administración científica por los grandes aportes que ha hecho al área de la administración. Y este libro es uno de esos grandes aportes. El libro se puede clasificar en 3 secciones. La primera es la introducción, donde Taylor habla sobre los objetivos que lo llevaron a escribir este libro. La segunda sección habla sobre el primer capítulo, que es sobre los fundamentos de los principios de la administración, y la tercera sección, que es el segundo capítulo, donde se desarrollan, donde se exponen los principios de la administración científica y se dan algunos ejemplos. Así que yo directamente voy a empezar hablando sobre la introducción del libro. En el libro, Taylor empieza citando una frase de quien en aquel entonces era el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Y la frase es la siguiente, la voy a citar. La conservación de nuestros recursos nacionales no es sino el paso previo al problema general del rendimiento nacional. Esta frase tuvo mucho auge en ese entonces en la nación norteamericana, dando a entender a todos los empresarios de que el problema que aquejaba a la nación en ese entonces era el problema del rendimiento nacional, de la producción, el tema de la productividad, y que para ello había que tomar en cuenta los recursos nacionales, los recursos materiales en las empresas. Entonces, es a partir de ahí donde Taylor apunta que se le daba más importancia a la erradicación del derroche de recursos materiales que al derroche de esfuerzo humano que ocurre por incompetencia y mala dirección en las empresas. Cuando él habla de derroche humano, se refiere específicamente a esa falta de digamos, profesionalidad, de conocimiento, de instrucción que tenían los empleados en ese entonces. Y había una frase que predominaba mucho, menciona Taylor, la frase dice, los directores de la industria nacen, no se forman. Esto quiere decir, en otra palabra, como que el que nace papollero, vendiendo pollo se queda. Yo no quiero a esa persona en mi empresa, yo quiero a aquel que está más preparado, que tiene más experiencia, y esa era como la idea que tenían los empresarios en aquel entonces, y Taylor estaba totalmente en desacuerdo. Taylor decía que para que el rendimiento nacional aumentara, los empresarios debían de comprender que su deber es trabajar en instruir a la mano de obra para ser hombres competentes en lugar de buscar hombres formados por otras personas. Entonces, es por eso que los objetivos de Taylor al escribir este libro son los siguientes. Son 3 objetivos. El primero es dar a conocer las pérdidas que el país estaba sufriendo a causa de la ineficiencia de la mano de obra. El segundo era convencer a todo lo que leyeran ese libro que para erradicar esa ineficiencia que tenían los empleados en aquel entonces era necesario implementar una administración sistemática y no una empírica, una basada en simple experiencia, donde no habían métodos y formas a seguir. En aquel entonces los empleados no habían supervisores o directores que le dijeran, mira, este proceso se debe de hacer de esta manera. No, los empleados a base de su experiencia, ellos eran los que hacían los métodos, trabajaban, vamos a decirlo así, como le diera la gana, por decir una palabra. Y que también, además de erradicar una administración sistemática, tenían los empresarios que dejar de buscar hombres extraordinarios. El tercer objetivo era probar que la mejor administración es una ciencia basada en leyes y principios definidos, que los principios fundamentales de la administración científica se pueden aplicar a cualquier actividad humana y que siempre que esos principios sean bien utilizados se obtendrán resultados asombrosos. Eso es básicamente de lo que trata el primer fundamento. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Josué, que va a seguir desarrollando los fundamentos. Gracias, Yamile.
Estaré ampliando un poquito más sobre los fundamentos que acaba de mencionar mi compañera Yamilet. Iniciamos o le damos continuidad a la limitación de producción. Acá el autor cita un ejemplo muy significativo donde lleva a cabo el ejemplo que voy a mencionar a continuación, donde indica que los estadounidenses y los ingleses son personas que se desarrollan muy bien en el deporte que se dedican, es decir, desarrollan dicho deporte o hacen el esfuerzo máximo por desarrollarse en este deporte, pero dicho autor indica que en el mundo empresarial, en el mundo laboral no es así, porque aquel empleado que es extraordinario, los demás lo ven como una amenaza. ¿Por qué? Porque indican lo siguiente, que obtienen más resultados y son una amenaza para aquellos empleados que son, por decirlo de alguna manera, son más lentos. Entonces entienden que el empleado extraordinario es una amenaza para ellos. Algunos elementos que no dan a desarrollarse a su máxima capacidad a los empleados son los siguientes. Tenemos en primer lugar la sofismia, es decir, un concepto falso que tenemos sobre la máquina. Hay muchos empleados que indican que cuando se introduce una máquina en una empresa es para reducir el obrero. El autor indica que no es así, porque cuando se incluye una máquina, necesariamente tiene que manejarle recursos humanos, es decir, un obrero. En segundo lugar, tenemos sistema de eficiencia, de administración continua. En tercer lugar, y no menos importante, tenemos los conocimientos empíricos. Es decir, que muchos obreros se basan en conocimientos empíricos. Como decía mi compañera Yamilet, los conocimientos empíricos no son del tanto eficientes en una empresa. El autor indica que nos debemos basar en la ciencia, en conocimiento o implementar la administración científica como tal. Tenemos otro fundamento, la necesidad del estudio científico de las condiciones del trabajo. Partiendo de aquí, las diferentes formas del mismo oficio, por tal razón existen diferentes implementaciones a sustituir en cada caso. La necesidad de una organización científica. A medida que van pasando los años, el empresariado o quienes manejan los empleados se dan cuenta de que necesariamente tienen que implementar una administración científica, no llevar a cabo la administración tradicional o ordinaria que todos conocemos. Hasta acá mi punto y le daré la palabra a mi compañero César Durán. Bien, Josué, gracias. Yo le voy a hablar sobre los dos principios de los cuatro de Taylor. Como bien nuestra compañera Yamile en su introducción nos dijo, nos especificó Taylor en este libro, uno de los principales objetivos de él es de entender de cómo la ciencia puede trabajar, puede influir, puede combinar con los trabajos, como nuestro compañero Josué también nos habla sobre la parte obrera. O sea, cómo influye la ciencia con el trabajador. Uno de estos principios es el número 1, es la organización científica del trabajo. Este criterio se refiere a las actividades que deben utilizar los administradores para reemplazar los métodos de trabajo ineficientes, evitar la simulación de trabajo, teniendo en cuenta los tiempos, las demoras, los movimientos, operaciones y herramientas. Es decir, cómo la ciencia puede intervenir en el trabajo. Aquí Taylor nos expone uno de los grandes ejemplos que están plasmados en este libro, y es de cómo la tecnología, la vanguardia, él la pone en primer plano del momento. Es decir, toda empresa, toda manufactura, todo obrero debe tener las herramientas necesarias, tecnológicas, que nos permite la ciencia de hoy a su disposición de hacer dicho trabajo, dicha tarea, para poder aplicar este principio.
cuando vamos y hablamos del segundo principio, hablamos de la selección y entrenamiento del trabajador. Esta idea es ubicar el personal adecuado en el trabajo correspondiente. Suena muy sencillo este principio, pero aquí Taylor menciona en uno de sus ejemplos y nos dice cómo nosotros ponemos a una persona a soldar cuando le tiene miedo a la llama. Entonces, a veces tenemos soldadores que posiblemente tengan los conocimientos de soldar, pero no son eficientes al soldar para poder completar dicha tarea. Es decir, llevando este criterio y el primero en conjunto, podemos elegir y tener la persona ideal en el trabajo ideal. No podemos tener, mencionando otro ejemplo, una persona que le tenga cierto miedo, cierto temor al trabajo de mecánica. Entonces esa persona no la podemos tener porque tenga simplemente los conocimientos mecánicos en el equipo de mecánica industrial de una planta. Entonces ahí se nos armaría un cuello de botella. Y estos ejemplos que él nos refleja en este libro tratan de cómo la ciencia influye dentro de cada uno de nuestras tareas diarias en cada trabajo. Le voy a pasar ahora con Mubiel, que le va a seguir indagando sobre estos principios. Buenas noches, yo les voy a continuar hablando sobre los principios faltantes, que son el principio de control y el principio de ejecución. Pues bien, como mis compañeros decían antes, Taylor se basó en estos principios en dejarlo empírico y basarse en lo científico. Taylor utilizó el método científico vía experimentos, es decir, él hizo un estudio del trabajo a realizar. Cronometró el tiempo y los movimientos que los empleados debían realizar para dicho trabajo. Así él iba a tener una base para ese trabajo. El principio del control, que es el que le continúa la preparación, básicamente se llama de eso, de tener controles, es decir, supervisar el trabajo de alguien. En este principio vienen entrando los que son los supervisores o encargados de área de un trabajo o en una empresa, por decirlo así. Estos se encargaban de que el trabajador hiciera su trabajo en el tiempo que debía hacer su trabajo, evitando los tiempos de ocio del trabajador. También viendo los movimientos que iba a tener ese trabajador al momento de hacer su trabajo. Si el trabajador hacía un trabajo fuera del tiempo que le correspondía, es decir, si un trabajo le tomaba 2 minutos al trabajador y él lo hacía en 4, era porque había un fallo. Para eso se encargaban los supervisores, de chequear de que el trabajo estuviera perfectamente controlado, para evitar también que se provoque un cuello de botella en una de las estaciones o el procedimiento de trabajo. El siguiente principio es el principio de la ejecución. Prácticamente este principio también se basa en distribuir el trabajo. Es decir, dentro de una empresa, cada trabajador debía tener un trabajo. Se iba a dividir de manera equitativa o igualitaria el trabajo. Si usted estaba preparado para hacer cierto trabajo, al igual que usted, otras personas también debían cumplir con la misma cantidad de trabajo que usted. Un ejemplo de esto, por ejemplo, que haya que cargar lingotes de oro o lingotes de cualquier material en un lugar y haya 20 empleados. Deberían cargarse entonces, supongamos, que sean 40 lingotes de oro. A cada empleado le tocaría de a 2 lingotes. En dado caso, el trabajo debe repartirse en tiempos iguales. En conclusión, ya con los 4 principios, el libro prácticamente se basa en eso, en métodos científicos. Taylor se encargó de que las empresas o las personas que dirigían trabajos se encargaran de basar más lo que tenía que ver con ciencia que con conocimiento empírico, ya que el conocimiento empírico iba a provocar atraso y el trabajador trabajaba con lo que aprendía viendo del otro. Ya sin embargo, cuando tú te encargas de instruir a un trabajador y también instruir a la empresa con el trabajo que se va a hacer, el trabajo se hace mejor, es más eficaz y más eficiente y sobre todo se ahorra tiempo y mano de obra. También Taylor se enfocó mucho en estos trabajos, no solamente en el trabajo en sí, sino también en incentivar a los empleados. Los empleados que iban a hacer un buen trabajo, que se iban a exceder de trabajo, él también se fomentó a que se le aumentara su salario.
todo por el libro, es la conclusión. Si algunos de mis compañeros quieren aportar algo más antes de cerrar. Básicamente el libro es súper sencillo, se basa en los fundamentos y principios. Y el segundo capítulo, que es el más largo, lo único que tiene es ejemplos de cómo Taylor instruyó como esos 4 principios a todos los tipos de trabajo en los que él participó a lo largo de su vida. ¿Alguien más tiene algo que agregar a todo esto? Josué, César, ¿algún comentario? Yo entiendo que Muriel con esa conclusión fue muy precisa, porque básicamente el libro es muy pragmático en el sentido de que se basa en eso, la administración científica y erradicar los métodos empíricos y no más por el científico, por la ciencia, por lo que está avalado por la ciencia. Bien, a mí en lo personal yo puedo comentar que el libro me gustó mucho. Yo pensaba, o sea, yo antes en otra materia ya había escuchado sobre la administración científica, sobre los métodos científicos y me esperaba que me detallaran los métodos y todo eso, ya cosas a las que yo estaba acostumbrada, pero este libro en realidad sí es muy interesante porque quien lo cuenta, quien lo escribe, es la persona quien vamos a decir, que creó ese tipo de administración. Y él cuenta desde sus inicios cómo surgió todo y que en ese tiempo lamentablemente los empresarios no se fijaban en que la manera en la que sus trabajadores laboraban afectaba muchísimo el rendimiento de los resultados, la producción. Y en verdad, como él lo contó, es un libro que en verdad vale la pena leer detenidamente porque se aprende mucho. No es como... Y otra cosa de ese libro que podemos ver también para agregar otra cosa, es que ese libro él lo escribió en 1800 y algo, hace mucho tiempo. Entonces vemos que hoy en día, aún en la actualidad, muchísimos años después, el libro es la base para todas las empresas. Para todas las empresas se basa tanto a nivel de proceso, porque él se basó mucho en procesos, pero también a nivel administrativo en lo que tiene que ver con el principio de la preparación. Él entrenó prácticamente el Departamento de Recursos Humanos, de cómo tenía que hacer su selección de personal basándose en sus aptitudes y cómo la empresa debía también instruir a esa persona. Correcto. Y yo creo que hubo una parte que yo no mencioné, que era con respecto a la relación en el equilibrio de máxima prosperidad entre el trabajador y el empleado, que se piensa que los intereses del empleado y el empleador son totalmente diferentes, porque lo que le interesa al trabajador es que le aumenten el sueldo y lo que le interesa al jefe es reducir costos, y en la reducción de costos no está escrito para nada aumentar el precio, el salario. Entonces eso es algo que los hombres, todo el mundo se pensaba mucho en ese tiempo y todavía se sigue pensando, que le da un protagonismo antagónico al obrero y al empleador. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Ok. Bueno, pues con esta... Muy bien. ¿Vas a decir algo? No iba a decir algo, está bien. Ok. Bien, entonces con esta intervención, bueno, le damos... damos por terminada este panel. Esperamos que la hayan disfrutado, que hayan comprendido y les sea de mucho provecho. Hasta aquí todo. Y se motivan a leer el libro también, que es bueno realmente. Bien. Ok.